Bienvenidos y bienvenidas a otra clase de Econometría 1. En este video vamos a ver una introducción a eViews. eViews forma parte de un paquete estadístico para Microsoft Windows que es utilizado específicamente para el análisis econométrico. Esto quiere decir que podemos trabajar con datos de corte transversal, datos de panel y también con series de tiempo. La idea de eViews es trabajar con distintas views, o sea, vistas de objetos, en donde estos objetos están agrupados en un fichero de trabajo, es decir, un workfile. Entonces, los elementos básicos del programa son un fichero de trabajo, es decir, que cada vez que cargamos un conjunto de datos, creamos un workfile en el cual estarán almacenados los objetos. Los objetos en sí, que pueden ser series de datos, ecuaciones que vinculan las series de datos, matrices, grupos y demás. Y las vistas. Los objetos se pueden visualizar en distintas formas, como por ejemplo gráficos, tablas. Entonces, cada una de estas representaciones de los objetos son lo que constituyen las vistas. El entorno de trabajo tiene esta forma, es decir, así se ve el software. Tiene un menú principal, la ventana de comandos, el workfile propiamente dicho, la ventana del workfile, es decir que esta ventana aparece cuando cargamos o creamos un nuevo workfile y tiene un menú propio. También muestra los distintos objetos que están dentro del workfile. Tenemos la ventana del objeto, que esta ventana del objeto aparece cuando trabajamos sobre un objeto en particular del workfile. Por ejemplo, acá estamos trabajando con el objeto x2 del workfile, entonces se abre la ventana de x2. Y la línea de estado. La línea de estado muestra información sobre el workfile que está en uso y también sobre su ubicación en el directorio. Pero vayamos a eViews. Cuando abrimos eViews, las primeras opciones que nos aparecen son las de crear un nuevo workfile, es decir, un nuevo fichero de trabajo, abrir un workfile ya existente, o cargar desde importar desde un archivo, desde un programa externo, como por ejemplo Excel, una base de datos, y con eso crear un nuevo workfile. Supongamos que creamos un nuevo workfile. Lo primero que nos pide es seleccionar el tipo de datos con el que vamos a trabajar, ya sea datos de panel, de corte transversal o series de tiempo. Supongamos que elegimos trabajar con una serie de tiempo. Nos pide seleccionar la frecuencia, ya sea anual, trimestral, etc. Supongamos anual. La fecha de inicio y la fecha de final, donde vamos a tomar la fecha anual de la cual vamos a tomar la muestra. Supongamos del 2000 al 2010. Digamos, okay. Se nos abre entonces un nuevo workfile que contiene únicamente la constante C que viene por defecto y un objeto receive, que si le hacemos doble clic, vemos que dentro de él hay todo NA, not available, es decir, son todos datos no disponibles, y en este objeto receive se nos van a ir guardando los residuos cuando estimemos algún modelo. Vemos que entonces el rango de la muestra va de 2000 a 2010 como elegimos, que serían 11 observaciones, pero no tenemos ningún dato cargado. Para cargar los datos, vamos a Object, New Object, elegimos series, y le damos OK. Entonces, ahora ya podemos tocar en Edit y ingresar los datos manualmente. Esta sería una opción para importar datos, digamos. Lo que también podemos hacer, si no, es ir a File, Open,
foreign data as a Word file, e importar un archivo de Excel. Importar un archivo de Excel con los datos con los que deseamos trabajar. Nos va a pedir que seleccionemos la hoja en donde están los datos, el rango. Acá vemos el archivo de Excel. Le damos siguiente, siguiente, finalizar. Nos pide si queremos importar este objeto que viene de una fuente externa. Sí. Y ahí se nos abre un nuevo Word file con los datos ya cargados que importamos desde Excel. Por eso aparecen estas variables y, x2, x1, y siguen estando la constante que viene por defecto y este receipt que va a guardar los residuos cuando estimemos. Si no, lo cerramos. Otra manera de importar datos es a partir, vamos a File, Open, y Views Word File es ya importando un Word File que ya tengamos creado con los datos con los que deseamos trabajar. Por ejemplo, este. Esta es la base de datos con la que vamos a trabajar en este video. La importamos a partir de un Word file que ya estaba creado y contiene información sobre el balance de 56 empresas, por eso tenemos 56 observaciones, y son datos de corte transversal. Vemos acá las variables desde Y hasta las X que van desde 1 hasta 7, y bueno, el usual C de la constante por defecto y el objeto receipt. La variable Y1 representa el ratio de dividendos, es decir, dividendos sobre beneficios después de intereses e impuestos. La variable X1, ventas sobre activo total, que es una medida de rentabilidad y eficiencia de la empresa. La variable X2 representa la tasa de variación del activo total. La variable X3 representa la tasa de variación de fondos propios. Tanto X2 como X3 son medidas del grado de expansión de la empresa. La variable X4 representa deudas totales sobre recursos propios. La variable X5 representa beneficios antes de intereses e impuestos sobre gastos financieros, en donde X4 y X5 son medidas de la estructura financiera de la empresa. X6 representa el activo circulante sobre deudas a corto plazo. La variable X7 representa activo circulante menos existencias sobre deudas a corto plazo, y X6 y X7 vendrían a ser medidas del grado de liquidez de la empresa. Lo primero que vamos a hacer para trabajar con esta base de datos es seleccionar las variables con las que deseamos trabajar. Pero es importante tener en cuenta que a la hora de seleccionar las variables es importante el orden. Por eso, vamos a seleccionar con control, manteniendo apretado control y el clic izquierdo. Primero seleccionamos la variable que representa la variable dependiente, en este caso y luego las variables explicativas que deseamos usar, X1, X2, X3, hasta X7. Una vez que las seleccionamos, con clic derecho, vamos a Open as Group y abrimos las variables como grupo. Es decir, se nos abre esta ventana en la que podemos visualizar los datos de las variables en el orden en que las seleccionamos. Es importante el orden porque después nos va a ser útil a la hora de realizar gráficos o a la hora de estimar el modelo. Bien, ahora que ya tenemos las variables conformadas como un grupo, lo que podemos hacer es realizar un análisis exploratorio de estos datos para ver cómo se relacionan cada una de estas variables, y si existe alguna relación, si es que existe, con la variable dependiente Y. Para ello podríamos iniciar buscando graficar un diagrama de dispersión de cada una de las X con respecto a la variable dependiente y ver si
vemos algún patrón o alguna relación clara. Para realizar estos gráficos de dispersión, vamos a View en la ventana de grupo, porque queremos trabajar con todas estas variables. Graph. Seleccionamos el tipo de gráfico que queremos, que en este caso queremos un scatter plot, que es un diagrama de dispersión. Y donde dice Multiple Series, seleccionamos Multiple Graphs First versus All, porque queremos que nos muestre en varios gráficos las relaciones que tiene la variable dependiente y con cada una de las x. Le damos OK. Y nos tira los 7 gráficos. Para verlos uno por uno, vamos a donde dice Zoom y podemos ir viendo, por ejemplo, el primero, dividiendo sobre beneficios después de intereses e impuestos. Recuerden que era la variable y, la dependiente, es decir, que en todos estos gráficos abajo vamos a tener la variable y en el eje de las ordenadas vamos a tener cada una de las x. En este caso, venta sobre activo total, x1. Y así podemos ir viendo cada uno de los gráficos de la variable y con respecto a cada una de las x. Si miran detenidamente cada uno de los gráficos, no se observa una relación clara entre la variable dependiente y cada una de las x. En general son cúmulos de observaciones en valores más bajos y con algunos puntos dispersos para valores más altos, pero no se observa ni una relación positiva ni una relación negativa entre las variables, por lo menos en esta primera aproximación a los datos. Deberíamos quizás recurrir a otro instrumento estadístico, como por ejemplo los coeficientes de correlación. Podríamos entonces calcular los coeficientes de correlación entre las variables para ver cómo están relacionadas. Entonces deberíamos calcular la matriz de correlaciones. En eViews, la matriz de correlaciones se calcula yendo dentro de la ventana de grupos, a View, Covariance Analysis. Vamos a destildar covarianza y tildar correlation. Y vamos a seleccionar Single Table para que nos lo arroje en una sola tabla. Le damos OK. Y obtenemos la matriz de correlaciones. Esta matriz muestra en la diagonal principal la correlación de la variable consigo misma, que por supuesto es 1, y luego va mostrando la correlación de cada una de las variables entre ellas. Vemos, por ejemplo, x7 correlacionada con y en un 0,68, que es una correlación bastante alta. La variable x6, por ejemplo, correlacionada con la variable y, 0,40, una correlación moderada. Vemos, por ejemplo, también que la variable x6 está correlacionada con la variable x3, un 0,72, que es una correlación muy alta entre las variables explicativas x6 y x3, lo que podría estar indicando que podría haber un problema de multicolinealidad entre las variables, es decir, que estas variables x6 y x3 haya algunas que sean redundantes porque están muy correlacionadas entre ellas, o sea, redundantes para el modelo. Esto podría estar indicando que sería necesario quizás excluir algunas variables, pero con el análisis de los coeficientes de correlación y los scatter plot que vimos recién, no es suficiente para excluir variables porque son simplemente análisis exploratorios y más bien deberíamos estimar el modelo y recién ahí ver si hay variables que deban excluirse o no. Estimemos entonces el modelo
Dado que ya tenemos la ventana de grupos abierta, vamos a proc, make equation, para estimar el modelo, y vemos que se nos abre esta ventana que ya tiene las variables ordenadas como si fuese el modelo lineal con el que trabajamos. Entonces la variable y dependiente, un igual imaginario, x1, x2, x3. Es por esto que les había dicho antes que es importante cuando seleccionan como grupos el orden en el cual seleccionan las variables. Y al final una c, que va a ser la constante del modelo. Por convención la vamos a poner primera, para que tenga la forma de los modelos que siempre trabajamos en clase, pero es lo mismo. Y a continuación seleccionamos el método less_squared, que es mínimos cuadrados ordinarios, que es el que vamos a usar, pero existen un montón de otros métodos. El tamaño de la muestra, la totalidad de las 56 empresas, y le damos a aceptar. Nos arroja entonces la salida, la estimación del modelo, donde la variable dependiente es y, la estimación se realizó por mínimos cuadrados ordinarios, el número de observaciones es 56, arroja las variables, los coeficientes estimados de cada una de las variables, las desviaciones estándar, la prueba T, el estadístico de la prueba T, el p-value de la prueba T de significación individual, y abajo otros estadísticos que ya los vamos a ver en un rato. Fíjense que la estimación arroja que hay una relación negativa, por ejemplo, entre x1 y la variable dependiente, una relación positiva, por ejemplo, entre la variable x5 y la variable dependiente, también una relación positiva, por ejemplo, entre la variable x7 y la variable dependiente, es decir, que cuando se incrementa en una unidad la variable x7, la variable dependiente se incrementa en 0,18. También podemos observar a partir de la salida, viendo las desviaciones estándar, el tamaño de estos errores estándar en relación con los coeficientes. Es decir, decimos que este error estándar es muy grande cuando el error estándar es mayor que el coeficiente, como por ejemplo en el caso de la variable x1, que el error estándar es mayor que el coeficiente estimado. Y también podemos ver, como les decía, dado que tenemos el estadístico T y el p-value, la prueba de significación individual para cada uno de los coeficientes. Si tomamos un alfa de un 10%, vemos que solamente son significativos, estadísticamente significativos, las variables x3, x5 y x7, tomando un alfa del 0,10. Es decir, que si estas tres variables son las significativas, recordando que representaba cada una de estas variables en el modelo, podríamos decir que la expansión, la estructura financiera y la liquidez de una empresa parecen impactar sobre la estructura de la empresa. Tenemos también que la salida nos arroja el R cuadrado ajustado, la desviación estándar estimada de la regresión, la suma de cuadrados residual, la prueba F, el p-value de la prueba F, y después otros estadísticos como Liakay, Schwartz, Darwin Watson, que a lo largo de la materia los van a ir trabajando. Vemos entonces que el R cuadrado del modelo nos arroja un valor de 0,59, o sea, un 60% de la variabilidad de Y es explicada por la variación conjunta de todas las X. Si bien parece un valor bajo para los modelos que trabajamos en estadística, para datos reales no es un valor tan bajo, o sea, 60% es un valor aceptable para un R cuadrado. El R cuadrado ajustado no lo utilizamos en este caso porque recuerden que es para comparar modelos.
Y también vemos la prueba F, la de validez global, el p-valor es igual a 0, entonces eso quiere decir que el ajuste del modelo es bueno. Sin embargo, también tenemos otros, aparte del R cuadrado ajustado y la prueba de validez global F, también tenemos otras medidas de la bondad de ajuste del modelo. Estas otras medidas de la bondad de ajuste del modelo pueden ser analizar los residuos. Acá en eViews podemos verlo a partir de la solapa receipts en la ecuación, en la ventana de la estimación. O también pueden ir a View, Actual Fitted Residuals y buscar el gráfico y les arroja el mismo. Lo que está con rojo son los valores observados de la variable Y. Lo que está con verde son los valores ajustados, digamos los pronosticados por el modelo. Vemos que hay 3 valores atípicos en cuanto a los valores observados de la variable dependiente. Si ponemos el mouse encima del pico, vemos que es en el valor 5, en el valor 25 y en el valor 31, pero solamente 2 de ellos no alcanza a pronosticar el modelo estimado, así que podríamos pensar que tiene un muy buen ajuste. Y lo que está con azul abajo son los residuos del modelo, y los gris son las bandas de confianza. Lo que deberíamos ver acá es que no haya muchos valores que sobresalgan demasiado por fuera de las bandas de confianza con respecto a los residuos. Además de tener en cuenta que no sobresalgan demasiado por fuera de las bandas, que por defecto es con un 95% de confianza, también debería tener los residuos un patrón aleatorio para que no exista autocorrelación entre ellos. Otra medida de la bondad de ajuste del modelo que podemos utilizar es analizar el histograma de normalidad de los residuos. Para esto vamos a View, Residual Diagnostics, Histogram Normality Test, que nos arroja el histograma, que parece aproximadamente normal, salvo por estos 2 valores extremos. Vemos que tanto la media como la mediana son cercanas a 0. También nos arroja el coeficiente de asimetría, que es 1,29. Este coeficiente de asimetría positivo nos dice que hay una asimetría derecha, que la vemos claramente, y un coeficiente de kurtosis de 7,59. Si recordamos que el coeficiente de kurtosis para una normal es igual a 3, nos diría que no es normal y que es una distribución más bien leptocúrtica, porque es mayor que 3. Y tenemos también la prueba de Jarque-Vera, que termina de confirmarnos que la distribución no es normal, porque se recuerdan que la hipótesis nula de la prueba de Jarque-Vera es que la distribución es normal y el p-value es igual a 0, rechazo la hipótesis nula, por lo tanto los errores no se distribuyen de manera normal. Que los errores no sigan una distribución normal representa un problema porque significa que las pruebas T y F que analizamos en la salida del modelo no sirven en este caso porque se construyen tanto la prueba T como la F bajo el supuesto de que los errores siguen una distribución normal. Entonces tendríamos ese inconveniente. Con esto terminaríamos este
video que fue una primera aproximación al uso de eViews. Espero que les haya servido el video y muchas gracias por la atención.